todos en el interior. Amén. Y vamos a las Escrituras. Vamos a tomar nuestra Biblia y nuestro cuaderno y nuestra pluma. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 19. El Evangelio según San Lucas, capítulo 19. También iremos al Evangelio según San Mateo, capítulo 25. Primero Lucas 19 y después Mateo 25. Es el Señor hablando y diciendo la parábola de las 10 minas en Lucas 19, 12. Dice, Jesús les dijo, un hombre de alto rango se fue a un país lejano para recibir un reino y luego volver. Antes de partir, llamó a 10 de sus siervos, les dio una buena cantidad de dinero y les dijo, hagan negocio con este dinero hasta que yo vuelva. Ocúpense sin estar preocupados por mí sobre mi regreso. Ahora vayamos a Mateo 25, por favor. San Mateo capítulo 25. Esta es la parábola en este capítulo de los 3 siervos o del dinero, verso 14. San Mateo capítulo 25, verso 14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que al irse de viaje llamó a sus siervos y les entregó sus bienes o les repartió su hacienda. Son bienes. A uno le dio 5,000 monedas de plata o talentos, 5 talentos, a otro 2,000 y a otro 1,000, a cada uno conforme a su capacidad o habilidad, y luego se marchó. Hoy vamos a los puntos de interés que este hombre de alto rango y este hombre que recibió el reino ahora llama a sus siervos y les dio a cada uno conforme a su capacidad. Y esto tiene que ver con nosotros. Nosotros somos los hijos del reino y esto tiene que ver con nuestra vida. Les voy a traer varias preguntas a modo de aplicación de ambas parábolas. Todo esto, ¿por qué o para qué? Porque acabamos de iniciar un año nuevo, 2024, y apenas van 16 días del primer mes, y es importante sentar las bases que el Señor nos da en ambas parábolas, porque estamos en el tiempo de su ausencia. Amén. Y tenemos su hacienda, tenemos sus valores, tenemos sus dones, tenemos sus bienes. Entonces debe haber una casa o un sacerdocio o debe haber un cuerpo de creyentes ordenados, disciplinados, en el desarrollo del ejercicio conforme a los mandatos que el Señor nos dio. Ocúpense. Ocúpense es la seriedad y hay bienes, eso hay un reino y hay una palabra de alto rango. Entonces voy con los asuntos. En el verso 15 habla que el Señor
hizo una entrega de valores, de monedas, conforme a la capacidad de cada uno. Te hago esta pregunta: ¿cuál es tu capacidad a esta edad? Más de 40 años que ahora tienes, más de 50 años posiblemente, ya como padre, como madre, como abuelo, como abuela, ya como hombre casado, como hombre de familia. ¿Te habías hecho esta pregunta a la luz de las escrituras de estas parábolas? ¿Cuál es tu capacidad? Y voy a explicar ese término, capacidad. Dado que el Señor encontró que sus siervos tienen diferentes capacidades y les dio conforme a sus propias capacidades, aquí está el panorama que nos ilustra la sabiduría del reino de Dios. En la aplicación, entonces, paso a preguntas. ¿Cuál es tu diferencia? Aquella diferencia que te hace único y distinto de cualquier otra persona. A ellos se le reconoce como capacidad. Estoy explicando el término capacidad. ¿Cuál es nuestra capacidad? ¿Cuál es tu diferencia como persona que te distingue? Es una distinción. Ser de la tercera edad no es una distinción al respecto del asunto que estamos tratando. No, 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 no. Por ello debemos ser objetivos, debemos apegarnos al texto. Tener canas o arrugas no hace referencia a esto, a lo que estamos leyendo. La pregunta maestra basado en el texto del verso 15 es: ¿cuál es nuestra capacidad como personas? Una pregunta para entender la pregunta maestra. La siguiente pregunta es: ¿cuál es tu diferencia que te hace único y distinto de cualquier otra persona a tu alrededor? Ahora les voy a definir lo que capacidad es. La capacidad es un motivo de, dos puntos. Vamos a escribir: la capacidad es un motivo de, y ponemos dos puntos. Es un motivo de contenido. Aquí levanto o sostengo una botella, tiene una capacidad y está pesada. Quiere decir que está llena y contiene agua. La capacidad es un motivo de contenido. La capacidad es un motivo de contenido. Contenemos algo. Tenemos en nuestro ser algo. También la capacidad es un motivo de medida. La medida de nuestra capacidad. A uno le dio 5 talentos, ahí hay una medida. A otro le dio 2 talentos, allí hay otra medida. Y al tercero le dio 1 talento. Cuando el Señor realizó tales acciones, no dejó confundidos a los siervos. No debemos tener una cara de confusión nosotros, los hijos del reino. Cuando el Señor hizo esto, el Señor manifestó, es una manifestación de contenido, de medida, y el tercer motivo es que la capacidad es un motivo de receptividad conocida. Es un motivo de la disposición que tenemos.
receptividad, es decir, para recibir. Recibió el primero 5 talentos. El segundo recibió 2 talentos. El tercero recibió 1 talento. El tercero no dijo, ups, oiga, a mí me caben más. No. El segundo no dijo, échame otro saco. No, 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 no. Si esto no es un asunto de vivir como cargadores, como cuando te echas sacos de cemento o bultos de azúcar. No, no somos cargadores, somos capaces, capaces. Entonces, yo veo delante de mí a personas adultas y personas mayores, personas inteligentes, y la escritura es para hablarle a nuestro espíritu que se alimenta del espíritu de la palabra, y es donde encontramos la bendición, la fuerza. Nuestro espíritu es eterno. Entonces, no estamos a modo de religión, en una situación religiosa en donde el pastor tiene que hablar sermones o mensajes de acuerdo a la edad. Nunca debemos caer en eso, nunca, nunca. Eso ni yo lo tengo en la cabeza, mucho menos ustedes lo conciban. Nunca un sermón debe ser de acuerdo a la edad del cuerpo, porque somos espirituales. Es la palabra fortaleciendo nuestro interior. Del púlpito no van a salir recetas para el exterior, recetas que comer, vaya a ver a alguien, un nutriólogo o nutrióloga, pero del púlpito van a salir palabras para el interior, para sus capacidades. Si en la casa a usted la tratan como viejita, es un asunto privado. Si en su trabajo a usted la tratan como persona mayor, ese es un asunto distinto. Pero mi función con el don de pastor es ministrarle a usted la palabra. Eso es muy importante. Entonces, a cada uno les dio conforme a sus capacidades. ¿Qué es capacidad? La capacidad es un motivo. Es algo que motiva que suceda, ¿qué? Que te den, que vean tu medida, que usted esté en el modo receptivo siempre, porque es una capacidad de llenado. Así como llenamos garrafones de 20 litros, la capacidad es muy importante conocerla en nuestro espíritu. La palabra nos está alumbrando. También es una disposición. Disposición quiere decir, esto hay, siempre hay, esto está, siempre está allí, porque está en mí y de mí no sale. Es decir, no me la quitan o no me vacío como si fuera algo material. Esta es una capacidad propia. Entonces, una vez que comprendemos esto, basados en la primera pregunta, ¿cuál es nuestra capacidad? Ahora escríbala. Usted va a escribir sobre su persona que tanto quiere, mira en el espejo, la siente, la estima y la cuida. Y tiene que ver qué está pensando usted sobre usted misma y cuánto usted se ha dado cuenta de su capacidad. La capacidad es un motivo de contenido, de medida y de receptividad conocida. Miren, hay crisis en
Específicamente le voy a hablar de los pastores, de los ministros. Las crisis son las siguientes. Un pastor con una congregación de 30 a 50 personas siente, allí es algo subjetivo, siente que debe tener 100 personas, porque el pueblo tiene 500 personas y su congregación tiene de 30 a 50 personas. Entonces comienza a sentir que debe hacer más, debe alcanzar más. Y ello encuentra eco en los demás compañeros. Sí, alcancemos todo el pueblo como si nomás hubiera una congregación en el lugar. Miren, la crisis consiste en que queremos vivir más allá de nuestra capacidad o fuera de nuestra habilidad o extralimitándonos de nuestro don. Y vieran cuántas situaciones hay al respecto de esas cosas a nivel de los pastores, a nivel de los profesionistas. ¿Por qué? Porque se quieren salir de su capacidad. Quieren hacer más cosas de las que pueden hacer. Quieren vivir extralimitándose de lo que les ha sido dado. Si Perdón y Amistad en la ubicación matriz tiene 100 miembros, el pastor Saúl, ¿por qué querrá tener 1000 miembros en la misma ubicación? En primero, no caben. Tendremos que hacer varios servicios a la semana. Y segundo, tienen que saber, y yo soy el que debo saberlo, si mi don tiene la capacidad para ser pastor de 1000 miembros. Eso es muy importante. Si yo con 100 miembros estoy funcionando en mi óptima capacidad, en mi plena capacidad, ¿por qué alguien me estaría jalando hacia fuera de mi capacidad? Eso es lo que observa el reino de Dios en el grupo de los administradores del reino o de los siervos del reino o de los hijos del reino, para que no entren en esas crisis o en esos conflictos, porque todos tenemos capacidades y hay quienes están oprimidos por causas de voces externas, llevándolos hacia extralimitarse o fuera de sus fronteras de capacidad. Eso es una realidad. Esto es una realidad. Entonces, ¿cuál es su capacidad? ¿Cuál es la diferencia que te hace único y distinto de cualquier otra persona? Es una distinción especial que te identificas así. Escriba, este es el momento de estar atentos. Yo siento esa crisis por mis compañeros pastores porque queremos hacer más, queremos dar más, jalar más la toalla. Si no la tiran, la quieren jalar. O sea, no es ni tirarla ni jalarla. Queremos extralimitarnos en el pensamiento,
entonces el Señor habló sabiduría de su reino, y dice, ocúpate en esto sin estar preocupado por cuando yo regreso por ti o regreso. Es mi manifestación, es mi venida prometida. Entonces, el Señor nos dice, tu capacidad es esta, ocúpate. Tu capacidad es esta, ocúpate. Tu capacidad es esta, ocúpate de ello. Segundo punto, el texto nos dice en el verso 16, el que había recibido 5,000 monedas negoció con ellas y ganó otras 5,000. Siguiente pregunta, ¿cuál es nuestra medida de negocios? De hacer negocios. ¿Cuál es nuestra medida de hacer negocios? El dinero es un factor de negocios o es un elemento, es un motivador de hacer negocios porque genera ideas. ¿A qué nivel de dinero en tu mano tú tienes ideas brillantes? Hay quienes pueden tener ideas brillantes de negocios con poco dinero, pero hay quienes le batallan por llegar a esas ideas brillantes, porque creen que deberían tener mucho dinero, pero mucho, para luego que su idea valga una fortuna. ¿Cuál es nuestra medida? La clave es medida. Conocer nuestra medida es actuar siendo lo que somos y no actuar queriendo ser lo que no somos. Hay muchos pastores famosos, reconocidos. Yo no quiero ser como ellos. Yo quiero ser lo que soy único. Entonces, en los negocios se sigue el principio del reino de Dios que está expuesto aquí en las parábolas. Pero ¿conoces tu medida? ¿Cuál es tu medida? ¿Cuál es tu medida? Con la medida haces negocios. Dice el texto, el que había recibido 5,000 monedas negoció con ellas. Ellas son las monedas, pero las monedas es una cantidad conocida. Esa es la medida. Hay habilidad, hay capacidad, hay medida. Miren, estos términos se los voy a estar repitiendo toda la vida hasta que encontremos el mensaje, el poder y la fuerza. Porque tenemos que vivir, comer Biblia, vivir Biblia, pensar Biblia, respirar Biblia. Ya no somos un país tercermundista o no somos de esa mentalidad que se profesa o que es antigua o que no, pura Biblia, 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 hasta que cambie nuestra manera de pensar. Y la Biblia nos habla de que tenemos medida, tenemos capacidad, tenemos motivo de llenura, de contenido, y nos hacemos preguntas para abrirnos. Son preguntas que debemos hacernos para abrirnos. ¿Cuál es nuestra capacidad? Esa fue la primera pregunta. La segunda es, ¿cuál es nuestra medida de hacer negocios o de negocios? El primer siervo fue y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que había recibido 2,000 ganó también otras 2,000. Si han transcurrido 16 días del año 2024, ¿cuáles negocios has hecho en uso de tu propia capacidad? Entonces, los negocios
tienen que ver con el campo de nuestra mente, es el campo de las ideas. Somos ministros de las ideas. Ahora, el Señor regresó y tocamos Lucas 19. Vamos ahora a Lucas capítulo 19. En Lucas capítulo 19 dice el texto en el verso 16, cuando llegó el primero, dijo, Señor, tu dinero ha producido 10 veces más. Aquel hombre dijo, bien hecho, eres un buen siervo, puesto que en lo poco has sido fiel, vas a gobernar o a tener autoridad o ser un hombre de autoridad sobre 10 ciudades. Paso a la tercera pregunta sobre este texto. ¿Cuál es la autoridad de nuestro don? Miren esa pregunta, qué importante es. ¿Cuál es la autoridad de tu don en la ciudad? En la ciudad. ¿Cuál es la autoridad de tu don o de tus dones en la ciudad o en las ciudades? Qué importante es eso. Chateamos mucho, telefoneamos a mucha gente de nuestro círculo de amistad, pero no se trata de eso, se trata de cuál es la autoridad de nuestro don en la ciudad. Pastor Saúl, ya soy pastor. Bueno, felicidades, pero hay muchos pastores y siguen entrando pastores a la ciudad y siguen llegando familias pastorales, pero ese no es el asunto. El asunto es demostrar la autoridad de tu don en la ciudad. Eso no se hace de la noche a la mañana. Estoy en ello. Estoy en eso. Es algo de carrera. Eso es algo que tiene uno ímpetu, momentum. Por ello yo les animo a ustedes porque así funciona el don. Así funciona la capacidad, así funciona la habilidad. ¿Cómo funciona, pastor? Explíquese. Todo funciona con medida. Todo. Nada con exceso, todo con medida. ¿Se acuerdan de eso? Todo funciona bajo medida. Todo. A uno dio 5 monedas, 5 talentos, a otro 2. El Señor nunca se mostró en términos como estos. Agarra las que quieras, ¿no? Yo te voy a dar conforme a tu medida. No es agarra las que puedas. No, 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 no. Conforme a tu habilidad. Tu habilidad genera valor o valores. Podemos monetizar tu habilidad. Yo me hago y me hice estas preguntas. A ver, tengo 47 años y tengo que hacerme preguntas serias al respecto de mí, de mí. ¿Cuál es la autoridad de mi don pastoral en la ciudad? ¿Cuál es mi medida de negocios? ¿Cuál es mi capacidad? ¿Cuál es mi diferencia que me hace único
y distinguido de cualquier otra persona. O soy alguien que quiere ser lo que otro es. Eso nunca debe ser parte de nuestra vida ni tenerlo como aspiración. Una de las cosas que a Dios le plació, el por qué nos dio dones, es por quiénes somos. A Saúl, ¿dónde está Saúl? Aquí está, denle esto porque él es Saúl. A Daisy, denle esto porque ella es Daisy. Es muy importante esto. Recuerden, la palabra de Dios es espíritu que alimenta nuestro espíritu. Es directo al espíritu. No estamos escuchando un sermón de acuerdo a nuestra edad, eso nunca. No hay sermones para viejitos. No. Entonces, mientras estamos en la tierra en uso de nuestro cuerpo, vivos, tenemos que usar todas nuestras capacidades, porque estamos rodeados de gente que las usa. Ahora, vamos a encontrarnos con situaciones enemigas, así están catalogadas. Sucede que el tercer siervo dijo, tuve miedo. ¿Dónde dice? En el verso 21, pero antes dice el verso 20, llegó otro más y le dijo, Señor, aquí tienes tu dinero, lo he tenido envuelto en un pañuelo, pues tuve miedo de ti. Si analizamos esta palabra del tercer siervo en su contexto y en su diálogo con el Señor que tuvo con él, nos vamos a dar cuenta de por qué tuvo miedo. El miedo no es una dádiva del reino, no es. Cuando el reino da dinero, en el dinero no va el miedo. De ningún modo, de ninguna forma, el miedo es una dádiva del reino. De ningún modo, de ninguna manera. Entonces, ¿por qué tuvo miedo este siervo? Les voy a decir dos posibilidades. Número uno, en el verso 14 dice, pero sus conciudadanos lo odiaban y enviaron tras él unos representantes para que dijeran, y por supuesto que lo dijeron públicamente, no queremos que éste reine sobre nosotros. Entonces, apunte esto por favor. ¿Por qué el tercer siervo tuvo miedo? Y voy a apoyarme en mi hermano Randall. Ven aquí al frente, hermano Randall. Aleluya. Y voy a pasar también a mi hermana Ángela. Pasa aquí, Ángela, a mi lado. Mira, vamos a hacernos aquí para que la cámara nos vea. Fíjense bien, sí. Fíjense bien. Vean a Randall y a Ángela. Ustedes los miran, hay una sonrisa en ellos, son elegantes, etcétera. Pero, ¿cómo saber si ellos tienen miedo? ¿Cómo saberlo? Pastor, es que probablemente ya llegaron a la edad del miedo. ¿Cuál es esa edad del miedo? ¿Los 50, los 60? ¿Cuál? No inventen teorías. No hay edad del miedo. Hay espíritu de miedo. Entonces, existe la posibilidad del tercer siervo en que ella y él hablen como el tercer siervo, hablen
piensen y estén bajo un estado de miedo, el tiempo que sea, el tiempo que les ocupe. Pero ¿cómo llegó el tercer siervo al miedo? Porque el texto dice que hubo unos hombres y mujeres, vamos a suponer que son ustedes, la congregación, por hablar de muchos delante de ellos son mis siervos, y ustedes al unísono, como embajada, dijeron, no queremos que este reine sobre nosotros. A ver, van a alzar su voz y van a decir en voz alta eso. 1, 2, 3. No. Ahora, Ángela y Randall los escucharon. El miedo puede venir por medio de las voces de aquellos que dicen no queremos que la palabra de Dios, el reino de Dios, el nombre del Señor, la figura del hombre del reino reine sobre nosotros. Cuando ellos o el tercer siervo escuchó eso, porque lo escuchó, dio cabida a lo que ellos estaban diciendo, a las opiniones de las terceras personas, y quedó bajo el mismo espíritu, porque la palabra de ellos salió del odio y hablaron. Y el tercer siervo aceptó eso y quedó en espíritu de miedo o cultura del miedo o opresión del miedo en su mente. Existe la posibilidad de que haya sido por esa causa. Y hablando generalmente es que no le presten atención a las opiniones de la gente, porque lo único que siembran es miedo, basado en el odio o basado en cualquier otra palabra negativa. La segunda posibilidad está, a ver, dame el verso 20, por favor. A ver, el 24, el 25. El 24 ahí es donde le quitan el dinero. Ahora el 25, ok. Pero ellos objetaron, Señor, ese ya tiene mucho dinero. La gente volvió a dar su opinión. La opinión de la gente es la voz del miedo, es la voz del alma, no es la voz del espíritu. Si ellos creen eso, se llenan de miedo. Entonces, gracias, pueden centrarse. Entonces, el miedo no es un asunto basado en lo que estás comiendo o basado en que cuánto pesas, cuánto mides o cuántos años tienes. No, el miedo es porque escuchas otras voces de la gente, que la gente ya dijo de qué espíritu es, espíritu de odio y espíritu de objetar, es decir, no estar de acuerdo. Y cuando uno escucha esas voces y las acepta, las recibe, allí lo único que te dieron y lo único que tienen para dar es miedo. Y entonces dice el tercer siervo, tuve miedo. ¿Dónde está el miedo? El miedo no se saca de la tierra como si yo siembro un elote y el elote venía infectado de miedo. No es cierto eso. El miedo está en las voces. Entonces cuando la gente de otro espíritu dijo, no queremos que este reine sobre nosotros, el tercer siervo es probable que aceptó eso y fue contaminado. Amén.
¿Qué voces alrededor de ustedes están una y otra vez diciéndoles lo mismo y son de otro espíritu? ¿Qué voces? ¿Ven? Las voces extrañas afectarán tus capacidades. Pues tuve miedo de ti y comencé a investigar. ¿Y ese miedo de dónde salió? El miedo no salió del reino de Dios, porque el reino de Dios no es de ese espíritu, ni lo da. El miedo salió de las voces y hay dos posibilidades: las voces de odio y las voces que no les parecía la economía del reino. Hay dos cosas que la gente va a objetar, anótalas. Del reino de Dios que está en ti va a objetar la economía del reino y el amor del reino, la gracia del reino. Es decir, van a odiar el reino, las voces enemigas, y van a estar en desacuerdo con la economía del reino de Dios. No reciban esas voces, porque esas voces, todo lo que hacen es sembrar el miedo para paralizar lo verdadero que hay en ti. Amén. Entonces vamos a hacer un resumen. ¿Cuál es tu capacidad? ¿Cuál es tu diferencia que te hace único y distinguido o distinto de cualquier otra persona? No debemos decir tal cosa como: yo no quiero hacer esto porque me da miedo. Eso ya es contaminación de espíritu. Hay contaminación de carne y hay contaminación de espíritu. Usted, es por ello que la crisis que me refería, usted no debe salirse de las funciones propias que son y pertenecen a su don. Manténgase allí. Usted no debe extralimitarse de las capacidades que tiene. Pastor, a mí póngame a hacer cualquier cosa. Mire, la puedo hacer de ujier, de músico, puedo recibirlo en la puerta, puedo hacer comida, puedo estar en todas las fiestas, en todos los dramas. No. ¿Cuál es su capacidad? Con solo pedirle que la escriba y darle a usted una semana, se le va a hacer muy difícil porque nunca ha escrito ni la visión ni las capacidades. Y si yo le doy una semana, ya van 15 días y no lo ha hecho. No han escrito sus ingresos ni sus gastos. No han escrito la visión. No han escrito sus capacidades. El Señor es un dador, hace negocios mediante su gracia con nosotros. Y la gracia siempre atiende a la medida del don, la medida del don que tenemos. Es por ello que puede haber varios ofrecimientos para mi persona. No todo es sí. Hay varias cosas que es no. ¿Por qué? Porque no soy eso. Punto. Porque no hago eso. Punto. Dice el Señor que lo hagas. No es cierto, no dice el Señor. El Señor me dio un don y sé la capacidad de mi don. Punto. Es que ahí es donde debemos mantenernos firmes porque las voces querrán
inutilizar la capacidad, querrán congelar tu vida de pensamiento. Y las voces son de otro espíritu. No queramos que reine. ¿Y eso a quién le importa? Esos son ellos. Yo estoy con otro espíritu, el Espíritu de Dios. Entonces, no damos lugar al miedo de ningún modo, de ninguna manera. Pero, ¿cuáles son tus capacidades? ¿Cuáles son cuál es la medida de tu quehacer de negocios? ¿Cuál es la medida? Recuerde todo con medida. ¿Cuál es la medida de tu quehacer de negocios? La medida se conoce desde el pensamiento o en la mente. Ahí está todo bien claro. La medida se conoce en la misma sangre. Es como si corriera en uno. Lo sabes, que lo sabes, que lo sabes. Punto. ¿Cuál, y esta es la que me gusta, cuál es la autoridad de tu don en la ciudad? Hay muchos arquitectos, Pedro, en la ciudad. Hay muchos cocineros, hay muchos chefs en la ciudad, hermanas chefs. Pero no es un asunto de saber cuántos hay. El asunto es saber cuál es la autoridad de mi don en la ciudad. Denle un gran aplauso al Señor. Aleluya. Diga conmigo autoridad. Eso fue lo que finalmente el Señor le dijo a dos, no más a dos siervos, no a los 10, ni a los 3, no más a dos. Les dijo, tendrás autoridad. Eso no se conoce de la noche a la mañana. Eso no se conoce en la primera venta, en la primera comisión, en el primer negocio. Deja que corra eso. Deja que siga la línea del tiempo con el paso del cronos, del tiempo corriente medido. Y el Señor entonces te observa y dice, ahora sí, puedo ver que tu don tiene autoridad. Tremendo eso. Serás autoridad. Serás autoridad. Te voy a poner en un territorio donde tu don va a tener autoridad. Miren, en Efesios capítulo 4 dice que dio dones a los hombres. Les aclaro lo siguiente, dar dones no es dar autoridad. Primero son los dones, después es la autoridad. Que quede aclarado eso. Porque no por tener dones somos alguien hasta que se demuestre la autoridad. Eso es muy importante. Eso es muy interesante y hay que tenerlo bien claro a lo largo de nuestra vida para mantenernos cuerdos, saludables, sanos mentalmente, con un carácter sólido y con unas emociones estables. No, es que no me reconocen mi don. Es que les digo quién soy y no me reconocen. No es así. No es así. Primero son los dones. Deja que esos dones hagan negocios. Y luego viene la autoridad reconocida en. Y ahí estás. Y ahí estás. Amén. Oiga, esto está bueno. Esto está bueno. Amén. ¿Cuánta autoridad
tiene nuestra marca. Pozole SADCB, gorditas SADCB. ¿Cuánta autoridad posee nuestro don? Aleluya. Esto es tan serio que por ello en ambas parábolas vemos lo bueno y lo malo. Hay enemigos para todo lo bueno y hay resultados malos para todos los miedos, siempre. El asunto, fíjense bien, nunca evalúen el hacer algo bajo la premisa o pregunta de que si tengo miedo o no. Eso no es correcto. Lo correcto es que si tengo el don y la capacidad para hacerlo. No es un asunto de tener miedo o no. Es que la gente opina esto, mi gente opina esto, etcétera. Salúdela, pero no les dé cabida a las voces. Nunca tome una decisión basada en la pregunta de que si tengo miedo o no. No es así. Es por ello que si un pastor que me escucha de la Alianza de Pastores, su don es para pastorear de 50 a 100 familias o almas, no se salga de allí. No se salga de allí. Pregúntese mejor si su don ya tiene autoridad en la ciudad. Pregúntese cuál es la medida de su quehacer de negocios. Yo les pregunto a mis compañeros pastores que si ya cerraron el año 2023 sabiendo cuánto produjo, cuánto dinero produjo su don de pastor. No todos han cerrado el año 2023 en las cuentas de ingresos. ¿Ven? Entonces, el Señor dice, quiero y vendré a hacer cuentas contigo para saber qué negocios has hecho con lo que te di. Amén. Vamos a ponernos de pie. Esta es la palabra del Señor para su casa y su pueblo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. ¿Cuántos escribieron las respuestas a las preguntas?